pues el día de hoy conversaremos el estudio de la demanda y la oferta y el equilibrio del mercado. Toda la información que anunciaré de aquí en adelante ha sido tomada del libro de Mariano Morales Pinal, libro de microeconomía intermedia, escrito en 1993, aunque también estaré moviéndome entre los libros de fundamentos de economía de Krugman y principios de economía de Mankiw, ¿ok? Pero en una menor proporción. Entonces, a ver, empecemos. ¿Qué es la demanda de un bien? La demanda de un bien. Coloco aquí la demanda de un bien. ¿Cómo podemos definir? La demanda se puede definir como las diferentes cantidades que los consumidores estarán dispuestos a consumir a los diferentes precios posibles. Ceteris paribus. Es decir, manteniendo todo lo demás constante. Eso es lo que quiere decir esta expresión en latín. Manteniendo todo lo demás constante. Es decir, inicialmente se sabe que la demanda de un bien no solamente depende del precio, sino que también depende de otros factores. Estamos asumiendo que esos factores no van a cambiar o no van a variar. Factores de los que ya hablaremos más adelante, pero podemos adelantar un par, como el precio de los bienes sustitutos y complementarios, o lo que algunos autores le llaman el precio de los bienes relacionados, ¿ok? El ingreso de los consumidores, entre otros, ¿ok? Ya volveremos a esta definición en breve. Pero antes quiero introducir unos elementos importantes que nos van a ayudar muchísimos, y son las famosas herramientas para representar la oferta y la demanda. ¿Ok? A ver, como estamos hablando de demanda, lógicamente nos referiremos solamente a las herramientas, pero son las mismas, ¿ok? ¿Ok? Vamos a empezar. La primera herramienta, y no necesariamente en ese orden, tiene que ver con la famosa tabla hipotética de la demanda. Krugman hará bien en llamar plan de demanda. Mankiw la definiría como la tabla de la demanda, ¿ok? Pero a ver, una tabla de demanda básicamente lo que te tiene que mostrar es una relación entre precios y cantidades demandadas a cada uno de esos precios, ¿ok? Cantidades por unidad de tiempo, ¿ok? Que tiene que quedar claro. Básicamente puede tener el siguiente aspecto, ¿ok? Como digo, aquí me equivoqué. Perdón. Ok. Básicamente una tabla de demanda debe tener ese aspecto. Ok. ¿Qué me tiene que relevar una tabla de demanda? Me tiene que relevar el hecho de que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, menor cantidad demandada. ¿Okay? Es decir, me tiene que relevar la famosa ley de demanda. Que los consumidores van a estar más dispuestos a consumir un bien cuando el precio sea más bajo que cuando sea más alto. ¿Ok? Y nos viene bien esta tabla de demanda porque nos ilustra perfectamente todo lo que hemos escrito acá arriba. Fíjate, ¿qué me dice? Que la demanda, que es los diferentes o las diferentes cantidades que están. Diferentes cantidades. ¿Ok? ¿Que quién? Que los consumidores, obviamente estamos hablando de demanda, hablaremos de consumidores, estarán dispuestos, esta palabra es clave, dispuestos, deseosos de comprar. ¿Ok?
a los diferentes precios posibles. Véanlos aquí. Diferentes cantidades a los diferentes precios posibles. Y básicamente todo lo que hemos escrito acá arriba lo podemos resumir de la siguiente manera. Demanda no es otra cosa que una relación entre precios y cantidades. Dicho de otra forma, me muestra a cada precio lo que los consumidores están dispuestos a demandar a cada uno de esos precios. Ceteris paribus, es decir, asumiendo que el ingreso de los consumidores no cambia, asumiendo que las expectativas, ¿okay?, de los consumidores respecto al precio futuro de un producto cualquiera no cambia, asumiendo que el precio de los bienes complementarios no cambió, de los sustitutos no cambió, que el número de consumidores no cambió, ¿ok? Estamos asumiendo eso, ¿ok? Ahora, otra forma de representar la demanda de un bien, y que es a la que estaremos adhiriendo en este curso, ¿ok?, es la famosa curva de demanda. ¿Qué es una curva de demanda? Es una gráfica, es un gráfico, ¿ok? Es un gráfico con pendiente negativa o una curva decreciente que me muestra lo mismo que una tabla de demanda, una relación entre precios y cantidades. ¿Pero qué tipo de relación? Me tiene que mostrar una relación inversa, una relación inversamente proporcional, es decir, que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Si nosotros llevamos cada uno de estos puntos, ¿ok?, a una curva, tendría básicamente este aspecto, ¿ok? Básicamente este aspecto. En el eje de las Y o de las ordenadas se acostumbra a colocar el precio, y en el eje de las ordenadas, donde las abscisas o el eje de las X, se acostumbra a colocar las cantidades demandadas por unidad de tiempo, ¿ok? Entonces aquí colocaremos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí colocaremos 1, 2, 3, 4 y 5. Y una curva de demanda deberá tener el siguiente aspecto. Deberá pasar más o menos por cada uno de estos puntos, ¿ok?, mostrando lo que acabo de decir, que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada, ¿ok? Entonces, con eso ya podemos trabajar, muchachos. Ya sabemos qué es demanda. ¿Qué es demanda? Se nos preguntan. La demanda no es más que una relación entre precios y cantidades, ¿ok? Una relación entre precios y cantidades, es decir, me muestra para cada precio lo que los consumidores están dispuestos a demandar a esos precios ceteris paribus. Profe, ¿qué es ceteris paribus? Quiere decir que todo lo demás permanece constante. Todo lo demás de lo cual podemos hacer depender la demanda de un bien no va a cambiar. ¿Qué herramientas podemos utilizar para no solo graficar la demanda, sino también la oferta, como veremos más adelante? Hombre, son dos herramientas, la tabla de la demanda y la curva de la demanda. ¿Qué relevan estas herramientas? Ya sea la tabla o la curva, la relación entre precios y cantidades. Y repito, ¿qué tipo de relación? Una relación inversa. Tiene que ser una relación inversa. Es decir, que a mayor precio, menor cantidad demandada, y viceversa. ¿Ok? Ahora bien, otro concepto fundamental es el de cantidad demandada. ¿Qué es la cantidad demandada? A ver, no lo voy a escribir, lo voy a definir así, lo voy a mostrar, ¿ok? La cantidad demandada, visto en una tabla o en una curva, ¿ok?, no es otra cosa que esto, una cantidad específica sobre la tabla, o si lo queremos ver sobre la curva, o un punto específico sobre la curva. A eso nos referimos con cantidad demandada. Repito, cantidad demandada, una cantidad específica sobre la tabla, o un punto específico
sobre la curva. Ojo, tomé esa como ejemplo, puede ser cualquier otra. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo por acá para que nos vaya quedando. Cantidad demandada, concepto fundamental en economía. Cantidad demandada. Demandada. Cantidad específica. Específica. Sobre la tabla. O un punto específico sobre la curva. ¿Ok? Ahora bien, vamos a introducir dos conceptos fundamentales. Ojo, ya sabemos qué es la demanda y ya sabemos qué es la cantidad demandada. La demanda se refiere a toda la tabla, es decir, a toda la relación o a toda la curva, en tanto que la cantidad demandada se refiere a una cantidad específica o un punto sobre la curva, punto específico. Con eso en mente, vamos a introducir dos conceptos fundamentales, que son el concepto de cambios. Cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Empecemos por aquí. ¿Cuándo hay un cambio en la cantidad demandada o a qué se debe? A ver, vamos a traernos la tabla de la demanda, esta que hicimos acá. O no, vamos a construir otra. A ver, preguntémonos, o cabe la pena preguntarnos, ¿qué tiene que pasar, por ejemplo, para que una cantidad demandada de 1, ok, deje de ser esa y pase a ser 4? ¿Qué creen ustedes que es lo único que tiene que cambiar ahí? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería cambiar para que yo deje de demandar una unidad y pase a demandar 4 unidades? ¿Qué es lo que debe cambiar? Respuesta corta. Lo único que tiene que pasar es que el precio que era de 5 pase a ser ¿qué? 2. ¿Ok? Y a eso nos referimos con un cambio en la cantidad demandada, muchachos. El cambio en la cantidad demandada va a ocurrir única y exclusivamente cuando cambie el precio de un bien. Es decir, para que yo, visto sobre la curva, para que yo deje de demandar una unidad a un precio de 5, ok, y pasa a demandar 5 unidades, lo único que tiene que pasar es que el precio debería bajar. ¿A cuánto? Debería bajar ¿a qué? A 1. ¿Ok? Debería bajar a 1. Es decir, debería manifestarse como un movimiento a lo largo de ¿qué? A lo largo de la curva. De esa manera. Por eso es que también algunos autores, prácticamente todos, utilizan como sinónimo de cambio en la cantidad demandada, movimiento a lo largo de la curva. Si te preguntan el día de mañana ¿a qué se debe o cuándo
se va a experimentar un cambio en la cantidad demandada cuando cambie el precio. Porque repito, a ver, para que yo deje de demandar 2 y empiece a demandar 5, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hombre, el precio tiene que, ¿qué? Tiene que disminuir a 1. Y para que yo deje de demandar 3 unidades y empiece a demandar una, ¿qué tiene que pasar? El precio debería aumentar a 5, por ejemplo. Y cada uno de esos movimientos lo vamos a registrar o se van a ver como movimientos a lo largo de ¿qué? A lo largo de la curva. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente un cambio en la cantidad demandada. Cuando un cambio en la cantidad demandada es un cambio en la cantidad específica que se debe única y exclusivamente al precio. Porque ¿qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es una cantidad específica. Y la única manera de que ciertas cantidades específicas cambien es que cambie el precio. Que es lo único de lo que depende cada cantidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo habrá un cambio en la demanda? Un cambio en la demanda. Es decir, cuando la curva se va a desplazar, va a cambiar su posición. Bueno, Mariano Morales Pinal nos da una idea y nos plantea varios factores. Varios factores que van a hacer de que la demanda cambie su posición, se desplace. ¿Ok? Y estos factores van a ser distintos al precio. ¿Ok? ¿Cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estos factores? Vamos a verlos por acá, los tengo por acá. Vamos a ver esos factores cuáles son. ¿Ok? Esos factores vamos a verlos. Por aquí los tenemos. ¿Ok? Vamos a ver si le podemos dar vuelta a esto. Vamos a ver si le podemos dar vuelta a esto. Yo creo que sí. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que sí. Ok. No se ve bien. Espérate un momentico. Ya estoy con ustedes. Ok, ahora sí, jóvenes. Fíjense, aquí tenemos ya la tabla. Ok. Tenemos la tabla y aquí el autor nos da ya una idea de cuáles son los otros factores de los cuales depende la demanda o el desplazamiento de toda la curva. Ok. Porque, a ver, de vuelta. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada se refiere a una cantidad específica. La única manera de que una cantidad específica pase, deje de ser una para que empiece a ser otra, lo único que tiene que cambiar es que se mueva el precio, ya sea que aumente o baje. ¿Ok? Pero como la demanda se refiere a toda la curva o a toda la tabla, debería mantenerse a los mismos precios otra relación. Otra relación de ¿qué? De cantidades ¿qué? De cantidades demandadas, es decir, debería cambiar de posición la curva y la única manera que cambie de posición la curva es que cambie otro factor diferente al precio. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores? Ya el autor nos da una idea. Bueno, un primer factor, y no necesariamente en eso, tiene que ver con los gustos y las preferencias. Otro factor tiene que ver con el número de consumidores. También tenemos el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los complementarios, la expectativa respecto al precio futuro de un bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a analizar esto? Primero, aquí, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? De la siguiente manera, fíjate, aquí nos dice que los gustos y las preferencias, si se aumentan, el movimiento observado en la curva de demanda va a ser de aumento. ¿Ok? Que si disminuye, ¿ok? El movimiento observado en la curva de demanda va a ser de disminución. Pero ¿cómo podemos observar esos cambios? A través de desplazamientos, ¿ok? Todo lo que es aumento va a ser un desplazamiento hacia la derecha. Y todo lo que es disminución va a ser un desplazamiento hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. A ver, analicemos cada uno. Empecemos con los gustos y las preferencias. Los gustos y las preferencias. Los gustos y las preferencias. A ver, mi profesor de economía en la universidad decía, a ver, si te empieza a gustar una chica, si te empieza a gustar más, tú la vas a preferir más, obviamente. Y eso va a manifestarse como
como una cierta disposición a estar más con ella. Así puede pasar con los bienes. Si el bien te empieza a gustar más, lo más lógico es que lo empieces a demandar más. Entonces, en ese aspecto, si los gustos y las preferencias aumentan, ok, lo que se va a observar va a ser un movimiento de esta índole, ok, un desplazamiento hacia la derecha, ok. Es decir, toda la demanda va a desplazarse de la siguiente forma. Ahora, de mismo modo, no lo quiero hacer para no empachar el gráfico, pero si los gustos y las preferencias por, ya sea por un bien o un servicio, disminuyen, ¿qué es lo que vas a observar? Si disminuye, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar un desplazamiento hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, para una mejor comprensión, yo ya he condensado esto, ¿ok? De la siguiente forma. ¿Cuáles son esos factores de todos los que están ahí, los que tienen una relación directa? Es decir, que si aumenta el determinante o el factor, aumenta la demanda. Y si disminuye el determinante, disminuye la demanda, o sea, desplaza hacia la izquierda. Entonces, esos factores son los gustos y las preferencias, el número de consumidores, el ingreso de los consumidores, el precio de los sustitutos, y también podemos meter ahí las expectativas, ¿ok? Las expectativas, como están ahí arriba, las expectativas. ¿Las expectativas de qué? Respecto al precio futuro de un bien. Ok, vamos a poner un ejemplo a cada uno. Las expectativas. Expectativas. Ok. Analicemos cada una. Con un solo grafiquito. A ver. Ya analizamos los costos y las preferencias. Vayamos con el número de consumidores. Si el número de consumidores aumenta, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Va a haber un movimiento de expansión, crecimiento, aumento. ¿Ok? Y si el número de consumidores decae, hombre, lógicamente la curva se va a desplazar hacia dónde? Hacia la izquierda. El ingreso de las personas. ¿Qué pasa con el ingreso de las personas? Si el ingreso de las personas aumenta, ¿qué va a pasar? Hombre, ¿qué va a pasar? Vamos a observar un movimiento, un desplazamiento de incremento o de aumento o de desplazamiento de la curva, de toda la curva, manteniendo la misma pendiente hacia la derecha. ¿Ok? Hacia la derecha. Y si el ingreso de las personas cae, es decir, si ahora me siento un poquito más pobre, si mi poder adquisitivo es mucho menor, yo empiezo a demandar menos. La curva se pasa hacia la izquierda. ¿Ok? Las expectativas. Pensemos, por ejemplo, en el dólar. Si yo sé que el dólar va a aumentar de precio, o tengo expectativas de que el precio del futuro del dólar va a ser mucho más alto, yo empiezo a demandar ¿qué? A demandar en corto, a demandar más. ¿Ok? A demandar más. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el precio de los bienes sustitutos? Vamos a analizarlo de la siguiente forma. ¿Qué pasa con el precio de los bienes sustitutos? Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Ok, voy a borrar esta gráfica porque voy a utilizar otra más. Ok. A ver, supongamos que tenemos, por ejemplo, dos bienes sustitutos, que son la Coca-Cola y la Pepsi. Supongamos que yo estoy analizando la demanda de Coca-Cola, que es mi bien A, respecto o en relación al precio bien B, que es el de la Pepsi. ¿Qué pasa
con la demanda de A si aumenta el precio de B. Por ejemplo, suponte que está en la curva de demanda del mercado de Pepsi. Suponte que yo estoy demandando a un precio P1, estoy demandando Q1. Pero que supongamos que el precio ahora aumentó a P2. ¿Qué pasó en este mercado? ¿Qué pasó? Si el precio aumenta, vamos a experimentar o se va a experimentar o vamos a observar una disminución en la cantidad demandada. Es decir, un movimiento a lo largo de la curva. Un movimiento a lo largo de la curva. ¿Ok? Porque acá cambió el precio de ese bien. Cambió el precio de ese bien. Cambió el precio de B. Y cuando cambia el precio que dijimos, cuando cambia el precio que dijimos que hay un movimiento a lo largo de la curva, si lo vemos sobre una curva, o un cambio en la cantidad demandada si lo vemos sobre una tabla. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mercado de A, que es el que me interesa? ¿Qué pasa acá? Bueno, lo que vamos a observar es lo siguiente. ¿Ok? Si se encareció B, si el precio de B subió, si se encareció, si se hace más caro, yo me mudo al otro. Es decir, yo me voy para el otro bien. Empiezo a demandar más el otro. Entonces vamos a experimentar un movimiento, un desplazamiento de toda la curva de ¿qué? De demanda. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Vamos a pintar bien estas flechitas. Ok. Va a ser la mejor. Un desplazamiento de toda la curva. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Ahora, y de mismo modo, sentido contrario, si el precio de B cae, ¿qué vamos a observar en la demanda de B? ¿Qué vamos a observar en la demanda de B? ¿Ok? No lo quiero hacer acá para no empatar el gráfico, pero acá sí lo puedo hacer. Hombre, mira, se va a desplazar toda la curva hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, acá lo podemos hacer, fíjate, si el precio de B cae, repito, si el precio de B cae, ¿qué pasa con la cantidad demandada? La cantidad demandada, ¿qué pasa? Aumenta. O sea, el punto pasa de acá a acá, se mueve de acá a acá. ¿Ok? Y un movimiento a lo largo de la curva. ¿Ok? Eso lo podemos hacer. Deberíamos hacer estas dos grafiquitas. ¿Ok? Cada vez que veamos un caso de bienes sustitutos. Entonces, fíjate, resumiendo, estos 5 factores que están aquí, estos 5 factores que son gusto y preferencia, número de consumidores, ingresos a los consumidores, precio de los sustitutos y expectativas, esos 5 factores tienen una relación directa, ¿ok? Con el movimiento observado en la curva de demanda. Es decir, fíjate, si uno aumenta, aumenta el otro. 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 Pero si el otro cae, fíjate, si el otro disminuye, disminuye el otro. Si el otro disminuye, disminuye el otro. Si el otro disminuye, disminuye el otro. ¿Ok? A ver, son sinónimos. Aumento, crecimiento, incremento, expansión. ¿Ok? Así como también son sinónimos caída, disminución, contracción. ¿Ok? Entre otros. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular hasta aquí, antes de avanzar con el precio de los bienes complementarios, que me interesa adherir a ellos. Señores, ¿qué es la demanda? La demanda de un bien no es otra cosa que una relación entre precios, y ¿qué? Y cantidades. Es decir, la demanda de un bien me muestra a cada precio, lo que los consumidores están dispuestos a demandar a cada uno de esos precios en un tiempo determinado. Es decir, en Cartagena se están demandando actualmente, o se demandó la semana pasada, se demandaron 50 millones de, yo qué sé, 50, o la demanda de auto fue de 50 millones. ¿Ok? O sea, estoy especificando el tiempo. Es fundamental eso, es fundamental especificar eso. ¿Ok? Todas las cantidades demandadas de todos los bienes se especifican de esa forma. Por ejemplo, repito, 3 millones de cigarrillos son demandados
en Colombia cada día a sus precios actuales. 5.000 automóviles se demandan en el país por semana a sus precios actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de cantidades demandadas a cada precio por periodo. Por periodo. ¿Ok? Ahora, eso en cuanto a demanda. Otra forma de imaginarse la demanda de un bien es pensar en toda la curva. Si utilizamos una curva para representarla, toda la curva. ¿Ok? Entonces, si la demanda es toda la tabla, o toda la curva, toda la relación, o toda la curva, la única manera de que cambie toda la curva es que cambie otro factor diferente al precio. ¿Cuáles son esos factores? Son esos factores que están aquí, ¿ok? Incluyendo el precio de los bienes complementarios. ¿Ok? ¿Y cómo va a cambiar de posición la curva? Es decir, ¿cómo se va a desplazar? Bueno, eso va a depender, ¿ok? Pero podemos observar dos tipos de desplazamiento. Desplazamiento hacia la derecha y desplazamiento hacia la izquierda. Podemos observar un movimiento de toda la curva, repito, de incremento o de aumento, o un movimiento de contracción o caída. ¿Ok? Y repito, va a depender de todos esos factores. Ahora, ¿qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es una cantidad específica, repito, sobre la tabla, una cantidad específica. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, whatever. O si lo vemos sobre una curva, un punto específico sobre la curva. Y la única manera que cambie un punto específico sobre la curva es que me cambie el precio. ¿Ok? Es que cambie el precio. Para que la cantidad pase de ser de 1, pase de ser a 5, el precio de 5 tiene que caer a ¿qué? Tiene que caer a 1, ¿ok? Es decir, tiene que haber un movimiento a lo largo de la curva. Entonces son sinónimos: cambios en la demanda y desplazamientos de la curva de demanda. Y son así como también son sinónimos: movimiento a lo largo de la curva, y cambio en la cantidad demandada, ¿ok? Entonces, ¿a qué se debe el cambio en la cantidad demandada? Recapitulando, al cambio único y exclusivamente en el precio. ¿Y a qué se deben los cambios en la demanda? A los cambios en cada uno de estos factores. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir con el precio de los bienes complementarios. ¿Ok? Espero que hasta ahí me estén siguiendo. Vamos a analizar el precio de los bienes complementarios. Supongamos que tenemos dos bienes complementarios. ¿Ok? Tenemos los autos y la gasolina. Y por acá tenemos otros. ¿Ok? Vamos a ver podemos analizar esto. Entonces, supongamos que tenemos tres curvas de demanda. ¿Ok? Tres curvas de demanda. ¿Ok? Perfecto. Supongamos que se lanza la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la demanda de autos? Sí, el precio de la gasolina, es decir, el precio de B, aumenta. A ver, veamos. Supongamos que empezamos analizando el mercado de B. ¿Qué nos dice la pregunta? Que el precio de B pasó por ejemplo, de P1, que se demandaban Q1 unidades, y aumentó a P2. Y ahora se están demandando ¿cuánto? Se están demandando menos cantidades, hay menos cantidades demandadas. Obviamente va a disminuir. Si pasa eso, es decir, si el punto pasa de aquí a acá, si hay un movimiento a lo largo de la curva, porque repito, acá cambió el precio solamente, y cuando cambia el precio hay un movimiento a lo largo de la curva, cambió la cantidad demandada. ¿Qué va a pasar con la demanda de A? Como son complementarios, se complementan en el consumo. Es decir, ante una misma necesidad, ¿ok? Estos bienes tienen que consumirse conjuntamente. Se van a consumir conjuntamente. Entonces, la curva, obviamente, si se encareció ese bien, la curva ahora se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y qué pasa si sucede lo contrario? Si sucede lo contrario, si el precio de B cae, si la gasolina se abarata, por alguna razón, ¿ok? Va a haber en ese mercado de B un movimiento a lo largo de la curva. Sí. ¿De dónde? De punto 2. Ahora, de punto 2 hacia el punto, se puede decir, de punto A a punto B. Pero eso va a suceder en ese mercado. Pero ¿qué va a pasar en el otro? En el otro mercado, ¿qué va a pasar? Hombre, un desplazamiento ¿hacia dónde? Un desplazamiento
hacia la derecha. Va a aumentar la demanda de autos si la gasolina sea barata. Y fíjense que yo ahora hice otra gráfica acá al lado. Esa gráfica acá contigua la voy a hacer mejor. Yo hice otra grafiquita acá. Otra grafiquita. Ok. Para mostrar el hecho de que, a ver, si hay dos bienes complementarios, uno que se encarece, y si se encarece ese, yo voy a qué? Perdón, si por ejemplo, si esta está barata, yo aumento la demanda del otro. ¿Ok? Pero supongamos que volvemos a la situación inicial. Supongamos que se encareció. Supongamos que se encareció la gasolina. Por un momento, supongamos otra vez que se encarece la gasolina. La cantidad de demanda de gasolina va a disminuir. Y la demanda de A va a caer. ¿Qué va a pasar? Si yo empiezo a utilizar ahora menos los autos, ¿ok? Yo voy a empezar a utilizar otros medios de transporte. Como por ejemplo, irme a pie, irme en bicicleta, en Transcaribe, en Transmilenio, whatever. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de los otros bienes? Se va a experimentar ¿qué? Un aumento de ¿qué? De la demanda. ¿Ok? Vas a ver un incremento de los consumidores en otros mercados. ¿Ok? Lógicamente ese incremento en otros mercados se va a observar como un movimiento, como un desplazamiento de toda la curva, es decir, un desplazamiento hacia la derecha. Y de mismo modo, sentido contrario, si se abarata la gasolina, la gente va a empezar a utilizar más los autos. Pero los otros medios de transporte como Transmilenio, Transcaribe, whatever, y sin bicicleta va a disminuir. ¿Ok? Entonces, básicamente así podemos analizar, ¿ok? Estos factores. ¿Ok? Repito, hay 5 factores, ¿ok? No necesariamente en ese orden, que tienen una relación directa con la demanda de un bien. Es decir, si aumenta este determinante, aumenta la demanda, es decir, se desplaza hacia la derecha, y si disminuyen, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Pero hay solo uno, que es el precio de los bienes complementarios, donde se manifiesta una relación inversa. Es decir, volviendo acá a la tabla, fíjate que si aumenta el determinante, disminuye la demanda. Y si disminuye el determinante, aumenta la demanda. ¿Ok? Perfecto. Chicos, con eso en mente ya podemos empezar a definir lo que es la curva de demanda del mercado. ¿Cómo se define la curva de demanda del mercado? Una curva de demanda del mercado se construye a partir de las sumas de las demandas individuales. ¿Cómo así? Por ejemplo, suponte que estamos viendo el mercado de los helados, ¿ok? Mercado de los helados. Y tenemos una persona A y una persona B. Una persona A que está demandando a un precio P1, está demandando 50 unidades. ¿Ok? Vamos a utilizar números. Suponte que está demandando 50 unidades de helado a un precio de 100. Y suponte que esta persona al mismo precio de 100 está demandando 60 unidades al mismo precio. ¿Cuál va a ser la curva de demanda del mercado suponiendo que solamente existen 2 personas? Bueno, va a ser lógicamente una curva un poco más con menos pendiente, ¿ok? Que me va a relevar el hecho que al mismo precio, la cantidad demandada va a ser mucho mayor. ¿Va a ser cuánto? 110. ¿Que es la suma de qué? De 50 más 60. ¿Ok? Eso en cuanto a la demanda. Listo, muchachos. Hasta aquí hemos terminado. ¿Ok? Y en un siguiente video empezaremos a hablar sobre la oferta. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos en una siguiente entrega. Dios los bendiga.